Un mes después de reducir los subsidios a los pasajes de Transmilenio para la población más vulnerable de la ciudad, no para el desconcierto y el alboroto. El distrito dice que no los quitó, sino que los redujo porque muchos inescrupulosos se están aprovechando y que recientes encuestas demuestran que el promedio de viajes de esta población disminuyó. Pues nos fuimos a las calles a hablar con la gente, con los directamente afectados, y esto fue lo que encontramos. Ni colaboración ni pasajes. A Nelson le tocó bajarse del bus. Antes podía usar 20 pasajes, ahora tan solo 10, y esos se acaban muy rápido. Dice con algo de resignación que se le olvidó recargar la tarjeta, pero es que ya no le subsidian los mismos pasajes que antes. De 50 pasajes bajaron a 25, es decir, nos quitaron la mitad del subsidio. A sus 84 años, don Rafael muestra con más orgullo esta tarjeta que la cédula. Pero cuando se le habla del recorte al subsidio, su reacción es otra. El gobierno debiera darse cuenta de, pongamos a nosotros los de la tercera edad, que en cambio de reducirnos, que nos aumente. ¿De qué vive? Hago mandados. Fue hace un mes el recorte y solo se supo hasta hace unos días por un incidente disparatado como absurdo, cuando un policía accionó una granada de gas lacrimógeno durante una protesta en el centro. La policía del ESMAD no pensó en los niños en condición de discapacidad. A los adultos mayores, a los niños y estudiantes con CISBEN y a las personas en condición de discapacidad, literalmente los bajaron del bus, les disminuyeron los subsidios del transporte, no se los quitaron, pero muchos de ellos se preguntan ¿por qué? Posiblemente porque soy muy rico, de pobreza, claro. Uno no tiene trabajo, yo tengo 65 años, a mí no me reciben en ningún lado. La alcaldía dice que hay muchos beneficiarios avivatos que se aprovechan sin necesitar el subsidio y agrega que según una encuesta de 2015, los viajes de una persona en condición de discapacidad en promedio apenas son 16. Eso es un estudio mentiroso, sería bueno que averiguaran en ese estudio los millones de habitantes de Bogotá, cada uno cuántos viajes hace mensualmente y eso lo multiplicaran por los 3 incrementos que han habido en este gobierno. El recorte a los subsidios del transporte se hizo el mismo día en que aumentó el pasaje 200 pesos, una medida más para achicar el hueco de 700.000 millones de pesos del sistema de transporte que, como ya se sabe, fue mal implementado. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues para despejar dudas frente a esta polémica, hemos invitado al señor secretario de Movilidad de Bogotá, el señor Juan Pablo Bocarejo. Secretario, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por madrugar con nosotros para tratar de aclarar lo que está ocurriendo con estos subsidios al transporte público. Empecemos por hablar de los beneficiarios. ¿Cuántos son y qué es lo que pasa con la plata? Bueno, hablemos un poquito de los beneficiarios de discapacidad. En el primer año, en 2012, tuvimos más o menos 2.000 millones de pesos que pagamos en discapacidad. Este año nosotros ya vamos en cerca de 30.000 millones de pesos, es decir, hemos multiplicado por 30 casi el aumento en el subsidio. Hay 67.000 personas en condición de discapacidad que reciben este subsidio. Entonces fíjese, empezamos también en el año 2012 con más o menos unos 2.000. En el año 2015, cuando termina la administración de Petro, hay unos 45.000 y el año pasado teníamos 67.000. Lo que nosotros estamos calculando para este año ya no son 67, son 80. 80.000. 80.000. Pero ¿y qué tiene de malo eso, secretario? Pues básicamente es importante que los bogotanos sepan que seguimos aumentando los subsidios, no que los estamos limitando. Lo que pasa es que está aumentando de manera irracional la base de personas que necesitan, que dicen necesitar subsidios de capacidad, de discapacidad. Por ejemplo, tenemos el hecho de que discapacidad cognitiva o discapacidad social ha aumentado en 10 veces. Entonces, ese aumento tan grande hace que los recursos que tenemos, pues son para cada persona disminuyen de manera ¿Usted se refiere importante. a esto? Por ejemplo, muchos colados. Claro, hay una cantidad de personas que no deberían estar recibiendo el subsidio de discapacidad. Usted lo ve en las calles, el segundo punto que se plantea ahí en la gráfica, la reventa de pasajes. Muchas veces personas inescrupulosas que tienen una tarjeta y que le dicen a usted, súbase a este bus, yo le pago con mi tarjeta, usted me paga a mí menos de lo que quería pagarle al sistema. Para eso afortunadamente existen sanciones. ¿Y por qué no depuran el sistema? Y vamos a estar trabajando. Tenemos que trabajar en varios temas. El primer tema, el tema
de autoridad. Ahí hay unas sanciones claramente establecidas que si usted abusa de todos los temas de subsidio puede recibir hasta años de cárcel. Hay otro tema que es el tema de revisar con la Secretaría de Salud quiénes realmente deberían poder acceder a estos subsidios. Uno no puede plantear unos subsidios desde el Consejo o desde las pasadas administraciones sin tener en cuenta y sin poder controlar hasta dónde puede llegar esto, porque entonces estamos sacrificando otra cantidad de inversión social por culpa de esto que no ha sido bien diseñado. Estamos hablando de unos 953.000 beneficiarios aproximadamente entre personas en condición de discapacidad, adultos mayores y estudiantes o personas del Sisbén, ¿cierto? Sí, señor. ¿De esos cuántos colados son? Mire, hay gente, por ejemplo, de estrato 6, que ya es adulto mayor que probablemente no debería tener la prioridad en subsidios. Hay personas que tienen discapacidades menores o algunas que realmente no tienen discapacidad, sino que se negocian el documento que dice que tiene alguna discapacidad. Todo eso tenemos que depurarlo y tenemos que ajustarlo. Si nosotros no ajustamos esto, podríamos estar llegando a pagar entre 300.000 y 400.000 millones de pesos anuales en subsidios, muchos de los cuales, pues, desafortunadamente no los podemos pagar porque tenemos otras prioridades. Este es el modelo de tarifas subsidiadas para estas poblaciones vulnerables. ¿El subsidio antes era del 40% de descuento? No, este subsidio antes era el 35% y este año lo pasamos al 40%. Es decir, el pasaje normalmente cuesta 2.200, con subsidio la persona beneficiada paga 1.400. Le daban 50 pasajes, es decir, el equivalente a 110.000 pesos, pero él solo pagaba 69.000, le subsidiaban 41.000, más o menos. Eso se redujo, ¿cierto? Lo redujimos. A esto. Lo redujimos a 25 viajes, esos 25 viajes se obtuvieron del siguiente análisis. De acuerdo con la encuesta de movilidad, hay 16 viajes al mes que realizan en promedio las personas en condición de discapacidad. ¿Cómo se saca ese criterio de evaluación? Esa es una encuesta muy estricta que vale como 8.000 millones de pesos, que la hacemos cada 4 años, precisamente la última sesión en 2015, pero además tenemos otro dato que es mucho más sólido, que es el dato de las tarjetas que realmente se entregaron y se utilizaron. En ese dato la cifra es 18. O sea que aquí tenemos es 18. ¿18 viajes? 18 viajes. Entonces nosotros estamos colocando un poco más de viajes a las personas en discapacidad. Claro. Para rematar, este dato, que es más o menos el equivalente a lo que cuesta subsidiar a las personas. Exactamente. Que están en... Entonces, aquí es donde yo le digo que la cosa es muy grave. Nosotros no podemos diseñar unos subsidios sin saber hasta dónde van a crecer. En 2014 tuvimos un gasto de 8.000 millones de pesos, en 2016 150.000. Si nosotros no empezamos a limitar y a focalizar esos subsidios para los que realmente los necesitan, podemos llegar fácilmente a 300.000 millones de pesos en 2017. Claro. Secretario, ¿y por qué, digamos, no hacer algo mucho más sencillo? Y esto es más o menos lo que está ocurriendo con las denuncias que ha hecho el Departamento de Planeación Nacional con los colados en el Sisbén, que se aprovechan los inescrupulosos, avivatos, hasta personas con condiciones económicas que se filtran, quitándole la posibilidad a los más pobres. ¿Por qué no se depura en lugar de disminuir? Exactamente, eso es lo que estamos empezando a hacer. Primero, pusimos los mismos límites de Sisbén que pone el gobierno nacional. Teníamos unos límites más menores, digamos, accedía más gente al subsidio Sisbén. Segundo, pues lo que planteamos aquí de controlar ese acceso excesivo que se está teniendo de personas que dicen que son de discapacidad. En 3 años, tener un aumento de 10 veces, pues realmente no es viable en términos de sostenibilidad y estamos afectando a muchísimas personas que eventualmente podrían tener una mejor condición. ¿Esto es para tapar el hueco fiscal que hay sobre el sostenimiento e implementación del SITP y demás? No, realmente lo que pasa es que nosotros no podemos tener unos subsidios, unos diseños para entregar recursos que estén tan mal diseñados, en donde puedan ir al infinito y nosotros no podamos tener ningún control. Es fundamental que si el gobierno, el Estado da subsidios, tenga
una metodología muy clara, tenga unos límites establecidos de hasta cuándo puede llegar el subsidio, si no, pues nos vamos a desangrar financieramente. ¿Es en este momento inviable estos subsidios? ¿Hasta cuánto podrían aumentar? ¿Cuántos podrían vincularse de estas personas? No, nosotros estamos trabajando con el alcalde Enrique Peñalosa, con Transmilenio, con la Secretaría de Movilidad, en analizar realmente cómo podemos generar unos subsidios adecuados, unos subsidios sostenibles y que sean lógicos, que podamos controlar, poder evitar todo este tema de colados, como se titula esta nota que usted nos está planteando hoy. Porque, ¿sabe? Hay una pregunta que muchos se hacen y es, esta plata que se está tratando de ahorrar con los que se cuelan inescrupulosamente, ¿es para destinarla a qué? Esa plata es plata del impuesto a los bogotanos. Y esos impuestos... ¿Y no está bien que subsidiemos? Tienen muchas otras prioridades. Tienen prioridades en los temas sociales, en los temas de educación, en los temas de infancia, en los temas de vejez, en otros temas ligados a mejorar la movilidad. Tenemos infinitas necesidades en el distrito. Tenemos necesariamente que definir en qué las priorizamos. Tenemos una pregunta porque la gente está participando en el numeral recorte a subsidios hasta ahora a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué eliminaron subsidios para Sisbén 1 de más de 30 puntos en el Sisbén 1 va hasta 40 puntos? ¿No se supone que son personas vulnerables? Lo que nosotros hicimos en el subsidio Sisbén, como le comentaba, es manejar los mismos índices de Sisbén que maneja el gobierno nacional en sus programas sociales. Pues, secretario, lo claro es que no se van a quitar. Exactamente. Se comprometen a eso, no se quitan. Vamos a seguir con los temas de subsidio, pero los vamos a focalizar a la gente que realmente los necesita. Muy bien, pues es Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá. Muchas gracias por aclararnos y despejarnos dudas a esta hora de la mañana, echando lápiz aquí en nuestra primera emisión de Noticias Caracol.